Bueno, buenas tardes, hermanos. La verdad, gracias Carlos por la invitación. Un verdadero privilegio poder estar con ustedes en esta tarde. Y gratamente sorprendido por lo que me comentaba Carlos. Con él nos conocimos estudiando. Estamos estudiando griego juntos justamente en la Sociedad Bíblica Argentina, griego bíblico. Y me comentaba acerca de este curso, de este entrenamiento que están haciendo. Y la verdad que después llegué a casa y lo comenté también con mi familia porque me llenó el corazón. Qué hermoso, porque esto de poder estudiar más en profundidad la Biblia, y no solo estudiar el texto bíblico, cosa que normalmente hacemos en toda iglesia, sino poder ir aún un poco más allá y entender, bueno, cómo llegó la Biblia a nuestras manos, cómo se escribió la Biblia, cuál es la historia del texto bíblico, la historia del canon, por qué la importancia de las traducciones, y en eso queremos enfatizar en esta tarde, pero no desde un conocimiento meramente académico, que es muy importante y muy loable, por cierto, sino, como él me decía, entendiendo que detrás de eso cada uno de nosotros somos traductores bíblicos en nuestros ámbitos. ¿Cómo se traduce la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios en el ámbito de mi vida hogareña? ¿Cómo se traduce esa palabra de Dios en mi vida conyugal? En mi vida como hijo, en mi relación con mis padres, en mis prioridades como un joven que quiere vivir para Dios, en la elección de mi carrera, en todos los aspectos de la vida. Así que realmente me pareció maravilloso y lo único que tengo que hacer es felicitarles por esta iniciativa y desear que el Señor les bendiga en este curso tan bueno que han encarado. Como decía Carlos, estamos sirviendo desde hace ya algún tiempo, 4 años y medio, en la Sociedad Bíblica Argentina. No sé cuántos de ustedes conocen de qué se trata esto de la Sociedad Bíblica Argentina o qué hace. ¿Alguien tiene alguna idea remota? Sí. A ver. ¿Conocés la historia de Mary Jones? Hace más de 200 años, exactamente en el año 1800, allí en las montañas de Gales, muy lejos de aquí, dentro de lo que hoy sería Gran Bretaña, había una chica que se llamaba Mary Jones, una niña, que no tenía justamente recursos para tener una Biblia. Era muy costoso en ese tiempo poder tener una Biblia. Muy poca gente podía tener una. Muy poca gente sabía leer también. Y ella justamente en su afán de leer la Biblia, todos los sábados hacía varios kilómetros hasta la casa de una vecina para poder allí leer la Biblia. Y pasaba unas largas horas en la tarde de cada sábado leyendo la Biblia. Y mientras tanto iba ahorrando con todo lo que podía hacer una niña en Gales en ese momento, hace más de 200 años. Cuidar cabras, después cuidar chicos, coser, hacer trabajos manuales, trabajos en el campo, y así fue juntando sus moneditas hasta que finalmente, luego de muchos años de esfuerzo, pudo juntar el dinero necesario para una Biblia. Y es interesante la historia, como decía nuestra hermana, porque ella tenía que viajar muchos kilómetros, viajó más o menos unos 40 kilómetros a pie por las montañas, cruzando montañas y valles, para llegar hasta el pueblo de Bala, donde sabía que un tal pastor Charles, de apellido Charles, él tenía una Biblia. Y después que llegó allí, resulta que el pastor Charles dice: mira, solo me queda una Biblia, y ya la tenía reservada para otra persona que me había pedido. Y fue tanta la desilusión de esta niña que el corazón de este pastor se conmovió y finalmente pudo conseguirle una Biblia. Y compartiendo luego este testimonio en una reunión de líderes cristianos allí en Inglaterra, en Londres, surgió la idea: ¿y por qué no comenzamos por qué no hacemos una organización que permita que la Biblia pueda llegar a cada persona en el idioma de su corazón,
en su primera lengua y también a un precio que pueda pagar, porque como decía, las Biblias eran muy caras. Y así fue que otro dijo, bueno, pero porque la necesidad era en Gales nada más, y alguien dijo, pero ¿por qué no pensamos también en todo el Reino Unido? Y otro dijo, ¿y por qué no pensamos en todo el mundo? Y así nació el movimiento de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para nosotros es muy natural venir a la iglesia, tener una Biblia en nuestras manos, tener aún en casa distintos ejemplares, aún distintas traducciones, pero pensemos, hermanos, que los cristianos durante 1800 años no tenían una Biblia en su mano. Por supuesto que escuchaban la palabra leída, memorizaban la palabra, eran instruidos los niños en la palabra de Dios, pero no era común esto de poder tener una Biblia en mi casa, poder meditar, poder tener la Biblia, aún hoy en día leerla desde una aplicación en el colectivo. Estos privilegios que disfrutamos hoy no eran posibles hasta hace apenas unos 200 años. Ahora, la Sociedad Bíblica Argentina, que es parte de este movimiento de las Sociedades Bíblicas Unidas, este año está celebrando 190 años de trabajo ininterrumpido en nuestro país. 190 años. Hermanos, hace 190 años no había iglesias evangélicas en Argentina, no había misioneros, pero fueron aquellos primeros que llegaron trayendo la buena semilla y que finalmente esa semilla germinó, dio fruto y hoy gozamos de su bendición. ¿Cuál es la tarea de la Sociedad Bíblica Argentina? Es una organización argentina fundada por las iglesias de Argentina. Primero nació como un brazo misionero de primero la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la Sociedad Bíblica Americana y otras sociedades bíblicas, pero desde el año 1966, una entidad 100% argentina que fundaron las iglesias de Argentina. Alguien nos dice, bueno, pero ¿quién es el dueño de la sociedad bíblica? Ustedes, hermano. Es una asociación civil que pertenece a las iglesias. Los socios son pastores de las iglesias, líderes de las distintas congregaciones, de las distintas denominaciones de Argentina, que justamente se juntan para ver cómo podemos hacer para que la Biblia pueda llegar a cada persona. ¿Cuál es la misión de la sociedad bíblica? Como decía, es una entidad, por supuesto, sin fines de lucro, en el cual todo lo que se recibe, sea como ofrendas o por la venta de la Biblia, lo que hace es se reinvierte en la misión. Nosotros expresamos nuestra misión en estos términos. Decimos que nuestro anhelo es que toda persona, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. En el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y para eso justamente es que servimos a las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Y algo de eso vamos a compartir esta tarde. Decíamos que una de las tareas centrales es de traducción y en eso quisiera hablar ahora en unos minutos, porque nuestro anhelo es que la palabra de Dios pueda llegar a cada persona en su primera lengua, en su lengua materna, en el idioma de su corazón. Ustedes saben que en Argentina se hablan varios idiomas. Por supuesto que el castellano es la lengua mayoritaria, sin lugar a dudas. Pero especialmente en el norte argentino hay muchos grupos humanos, grupos indígenas que hablan otros idiomas. Y queremos que cada uno de ellos pueda tener la Biblia en el idioma de su corazón. Pero también queremos que esa palabra pueda estar en el formato que cada persona pueda usar. Y en formatos para los niños, en formatos para los adultos, en braille, por ejemplo, para las personas que no pueden leer, en audio para otros grupos, en formatos digitales, para aquellos que prefieren utilizar nuevas tecnologías para la lectura de la palabra de Dios y para que pueda alcanzar a más personas. A través de audioescrituras, yo aquí traje algo
para mostrarles, porque esto hace también a la tarea de la sociedad bíblica. Uno ve esto y dice, bueno, ¿conocen este aparatito? Uno dice, es un celular. Bueno, es parecido a un celular, pero en realidad es lo que se llama una audioescritura. A ver. Daunai karipiik megidini so Mateo Weching. Daunai karipiik megidini so Mateo. Da menaktanak menoi. No entendieron nada, ¿no es cierto? Este es el comienzo del Evangelio de Mateo en idioma pilagá, un idioma que hablan más o menos unas 17.000 personas, principalmente en comunidades en Formosa y parte del Chaco. Y el deseo es que la palabra de Dios tiene que llegar también a ellos. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, y muchos de ellos tal vez no tienen luz eléctrica en sus casas. Entonces esto funciona a luz solar y se reúnen, están otros aparatos un poco más grandes que se llaman Proclaimer. Entonces se reúnen en grupo y pueden escuchar juntos comunitariamente la palabra de Dios y de esa manera ser edificados. Ahora, cuando hablamos de la traducción de la Biblia, ¿de qué estamos hablando? El año pasado el Señor nos permitió tener ahí el día 13 de diciembre, participar de un acto que realmente fue muy emotivo, que fue la entrega de las Biblias a las comunidades Toba Com, allí en la localidad de Fortín Lavalle, en el norte chaqueño, casi límite con Formosa. Tal vez algunos de ustedes escuchó la noticia o lo vio escrito en algún medio cristiano o secular. Es la culminación de 13 años de trabajo ininterrumpido en la última parte. Pero realmente esto ha sido un momento muy, pero muy emocionante. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene difícil traducir la Biblia? Bueno, algo de eso vamos a hablar en esta tarde. Pero pensemos que en muchas de estas lenguas ni siquiera eran lenguas escritas, eran lenguas ágrafas. O sea, no tenían escritura, eran lenguas orales. Con lo cual la tarea de la traducción comienza desde elaborar las primeras grafías y luego entender cuáles son las reglas de la gramática y luego escribir esas gramáticas para que la Biblia no solo pueda traducirse, sino pueda leerse y pueda entenderse. Y después de la traducción de la Biblia viene todo el proceso de alfabetización para reforzar el uso de la lengua y que todas las personas de la comunidad puedan entender la palabra de Dios. Con lo cual el impacto por supuesto, el impacto espiritual es enorme, pero va más allá de lo espiritual. Hay un impacto cultural y de otros aspectos que quiero mencionar. Pero solo como introducción, para tener un poquito del sabor de lo que fue ese momento, quisiera compartirles un video de 4 minutos del acto de la traducción de las Biblias. Más de 200 cajas con la Biblia en com esperan ser abiertas por la comunidad para derramar palabra de Dios en su propio idioma. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí haber logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Van a empezar a leer la palabra de Dios en sus propios idiomas. Los maestros dominicales podrán empezar a hacer sus materiales escritos por las lenguas propias. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. Fue una experiencia tan emocionante porque yo pensaba
¿qué sería de mi vida pastoral si no tuviera la Biblia? Entonces verle la cara a los colegas pastores de que por fin tenían su Biblia en su idioma, me produjo una emoción muy grande. Oh Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das. Kumiuram pantonati natakan isira. Saya tenak natakan. Ini saya tenak nala karakter malat email si utara kanak cik jadi unam sopyak uci isira yot nina mai karakter nachina kya saya nak soktek ayam nito tapi kenok na kan pi maju ayok tina cikai namko Nedana ayam macamnya jadi saya tenda nena la Biblia na isa ko nakaget sa pagina tanak nena karwo jadi kalotan na yagai kipi yagai napi da saya seraya kita nena roksel aktak saya lapi siap bicara daerah itu tekan anak la Biblia kalau ditakain dikatakan dotik kami naik sino ke nandal kai kita kami ayat tenda itakayan. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociono. Ahora sí podemos decir de que Dios es nuestro Padre, porque también habla nuestro idioma. Y estas palabras de Rafael Mansilla, uno de los traductores bíblicos y además cacique Toba, son muy importantes al final. Ahora sí podemos decir que Dios es nuestro Padre porque habla nuestro propio idioma. En esta tarde quisiera estructurar la presentación en dos puntos principales. En primer lugar, encontrar una respuesta a la pregunta ¿por qué traducir la Biblia? Para luego presentarles brevemente algunos de los principales desafíos que presenta justamente la tarea de traducción de la Biblia. Primero, ¿por qué traducir la Biblia? No va a ser un estudio bíblico, sino que va a ser un estudio sobre la traducción de la Biblia, aunque vamos a ir a algunos pasajes también. ¿Por qué traducir la Biblia? Bueno, muchas veces la pregunta que nos hacen es ¿por qué los cristianos se esfuerzan tanto en traducir la Biblia? Después de todo, la traducción de los libros sagrados en algunas religiones presenta un problema teológico importante. Cito, según teólogos islámicos, una traducción del Corán del árabe en otros idiomas, ustedes saben que el Corán es el libro de texto sagrado del Islam, ¿no? De los musulmanes. Según teólogos islámicos, una traducción del Corán del árabe en otros idiomas no es posible, porque cada traducción ya incluye una interpretación. Se recomienda la lectura del texto original árabe. Toda traducción es solo un acercamiento al mensaje coránico, por lo que ningún estudio del Corán puede ser considerado serio si no es un estudio basado en el texto árabe original. Es interesante que para algunos que se hacían llamar cristianos, la traducción bíblica tampoco era una buena idea. Uno de los más acérrimos enemigos de Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés allí en el año 1382, habrán escuchado hablar de Wycliffe, él escribió, un enemigo de Wycliffe, John Wycliffe ha traducido el Evangelio que Cristo confió al clero y a los doctores de la Iglesia para que pudieran administrarlo convenientemente a los laicos. Wycliffe lo ha traducido del latín al inglés, que no es precisamente el idioma de los ángeles.
Como resultado, lo que antes solo estaba en el conocimiento de estudiados clérigos y de personas de buen entendimiento, ahora se ha convertido en algo corriente y al alcance de los seglares. De hecho, esto lo dice él, hasta las mujeres pueden leerlo. Ríanse, porque si no... Como resultado, las perlas del Evangelio han sido esparcidas y echadas a los cerdos. Esto lo decía alguien que se hacía llamar por lo menos cristiano, allí por el año 1300. Ahora, esto no ocurrió solamente en la Europa de Wycliffe. Esto también impactó en la incipiente colonia española, hoy llamada República Argentina, allá por los años 1500. Así es que en 1569, y acá hacemos un poco de repaso de historia, los que están en la secundaria y aquellos que la han dejado hace unos años, en 1569, mediante la cédula que establecía la Inquisición en América, Felipe II decretaba, y lo cito textual, la censura de las Biblias en lenguaje vulgar, o sea, en castellano, era considerado lenguaje vulgar, al igual que las pinturas indecentes y otros libros prohibidos, y en los puertos los comisarios debían examinar que no entrase nada de esto en las colonias. O sea, la Biblia traducida al español, al castellano, estaba dentro de los objetos prohibidos, compartiendo la lista, por ejemplo, con pinturas indecentes, pinturas pornográficas. La Biblia era considerada un objeto indecente. Pero es interesante que en el mismo año que se establecía la Inquisición, año 1569, más precisamente el 26 de septiembre de 1569, salía de la imprenta la traducción bíblica al español realizada por Casiodoro de Reina, que tendría su primera revisión en 1602 por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la conocida Biblia Reina Valera, que seguramente la mayoría de nosotros utilizamos, la de mayor circulación y la más amada por todo el público y las iglesias de habla hispana. Así que los cristianos creemos que la traducción bíblica no es algo que solo debe ser permitido, sino también algo que debe ser estimulado, alentado, anhelado. Y la misma historia nos cuenta testimonios impactantes de esto. Podríamos mencionar cientos, quiero mencionar 2 o 3. John Kelly, que vivió entre el año 1750 y 1809. Él participó en la primera traducción de parte del Antiguo Testamento para la lengua Manx, un dialecto de las lenguas celtas que se hablaba ahí en el centro de la isla de Man, lo que hoy sería la Gran Bretaña. Después de arduos años de trabajo, cuando la traducción era llevada para ser impresa, el navío en el que lo transportaba naufragó. Pero la traducción fue salvada por John Kelly y él mantuvo por más de 5 horas el manuscrito fuera del agua para que finalmente pueda ser impreso. Otro caso de enorme perseverancia es el trabajo de William Carey. Ustedes habrán leído alguna biografía misionera de él, allá por los años fines de los 1700, principios de 1800. Un zapatero que se convirtió al Señor en su país y fue a la India a predicar el Evangelio. Y solo o con la colaboración de otros, Carey tradujo la Biblia en forma completa o parte de ella para 26 lenguas de la India. Sí, escuchaste bien. 26 diferentes lenguas de la Biblia a la que Carey, junto con la ayuda de algunos otros hermanos, pudo traducir la palabra de Dios. Del mismo modo, otro personaje tal vez desconocido para nosotros, Samuel Shereshevsky, allá que vivió entre 1831 y 1906, un judío lituano que se convirtió al cristianismo y sintiendo el llamado del Señor respondió yendo como misionero para China. Y habiendo quedado paralítico y postrado en una silla de ruedas con prácticamente todo su cuerpo paralizado, todo lo que podía leer era parte de un brazo y una mano. Él durante 26 años estuvo así, y estando en esta condición, cuadripléjico podríamos decir, tradujo toda la Biblia al idioma Wenli,
una forma simplificada del idioma mandarín, el idioma mayoritario de la China. Y la traducción de este Yereshevsky quedó conocida como la Biblia de un dedo, porque el traductor la tipió en forma completa con la máquina de escribir, con un solo dedo. Ahora, ¿por qué tanto esfuerzo en traducir la Biblia? ¿No? Uno escucha estos testimonios y dice, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo? Podríamos citar muchos motivos para la traducción. Por un lado, podemos decir que existe una motivación, un motivo antropológico, que tiene que ver con el hombre. Proteger y reforzar las culturas y lenguas minoritarias del mundo, que están siendo absorbidas en su mayoría por los idiomas principales, por los idiomas mayoritarios. Es lo que nos pasa en Argentina, ¿no es cierto? Estos son grupos reducidos de gente porque la gran mayoría se van asimilando a la cultura predominante, al idioma castellano, a la educación que tenemos cada uno de nosotros. Como Sociedad Bíblica Argentina, podemos dar testimonio del impacto de las traducciones en las comunidades aborígenes a las que servimos con la traducción. Hace un tiempo viajaba a las comunidades del norte y escuchábamos testimonios de hermanos wichí, que ellos no solo dicen, bueno, ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino que dicen, ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia. Y se entiende tal vez a la luz de lo que había estado diciendo antes, que se trataba de lenguas ágrafas, para las cuales tal vez la Biblia es el único libro que tienen en su lengua. Y esto tiene un impacto enorme a nivel de la cultura. La Biblia es el libro de referencia. Los diccionarios de estas lenguas tienen que hacer mención de la Biblia para explicar las palabras. Es como si dijeran, la palabra de Dios nos dio nuestras propias palabras, y esto es algo muy fuerte. Y esto es importante entender que ha ocurrido no solo con las lenguas minoritarias, como estamos mencionando, lenguas aborígenes en nuestro país, sino con algunas lenguas mayoritarias. Cualquier libro de historia, ustedes lo podrán leer, el idioma alemán se establece a partir de la traducción de la Biblia de Lutero, fijando las reglas del idioma. Así que podemos hablar de una motivación antropológica, preservar y proteger las culturas del mundo. Hay una segunda motivación para la traducción que podríamos encuadrarla como sociológica. Un resultado directo de la traducción de la Biblia ha sido eliminar los sentimientos de inferioridad de estas comunidades, de estos pueblos. Rafael Mansilla, a quien cité antes y que él cierra el video, hablando de Dios como nuestro Padre, y cacique él, nos comentaba hace unos meses. Él decía, hace 30 años nos daba vergüenza hablar en nuestro idioma. Hoy estamos orgullosos de nuestro idioma gracias a la Biblia. Y es más, los misioneros que han estado trabajando con estos grupos nos dicen que a través de la Biblia ellos descubren que Dios no hace acepción de personas, que todos somos iguales delante de Dios, que no hay algunos que tengan más privilegios que otros. Y eso aún les hace levantarse, piensen en estos pueblos postergados, les hace levantarse a reclamar sus derechos. Y esto es un resultado también del encuentro con la palabra de Dios, con la verdad del Señor. Una tercera motivación para la traducción de la Biblia podríamos llamarla misionológica, que cada grupo humano puede entender el mensaje del Evangelio en la lengua de su corazón, en el idioma en el cual piensa y siente. Vuelvo a citar estas palabras. Ahora podemos decir que Dios es nuestro Padre porque habla nuestra propia lengua. Pero sobre todos estos motivos, yo creo que hay una motivación teológica para la traducción y que es central a nuestra fe. Porque en realidad la traducción de la Biblia no es solo un recurso para que todos los pueblos de la tierra conozcan el Evangelio. La traducción en realidad es un componente central del Evangelio. Un gran historiador del cristianismo escribió lo siguiente hace unos años: la fe cristiana se basa en un acto divino de traducción. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, para los que están tomando nota.
La encarnación es traducción. Cuando Dios se hizo hombre en Cristo, la divinidad fue traducida a humanidad, como si la humanidad fuese la lengua receptora. Y justamente una de las tareas centrales de la sociedad bíblica, como decía antes, como miembro de la fraternidad de las Sociedades Bíblicas Unidas, una fraternidad compuesta por 164 sociedades bíblicas en todo el mundo y presencia en más de 200 países, para tener una idea de tamaño, es la segunda entidad con mayor presencia mundial luego de la Cruz Roja Internacional. Una de las tareas centrales es justamente que el mensaje de la Biblia pueda llegar a cada persona en el idioma que puede entender. Y para esto ha servido durante estos 190 años, traduciendo y publicando el Evangelio de Lucas y de Juan, el libro de los Hechos, a la ya extinguida lengua yagán, allá por el año 1871, para luego hacer la traducción a la lengua wichí. La Biblia completa se terminó en el año 2002, y la Biblia completa o parte de ella, o el Nuevo Testamento, o una parte del Antiguo Testamento, al chorote, al quichua santiagueño, al pilagá, al mocoví, al tobacón, que es la segunda lengua en tener la Biblia completa que veíamos recién, y el Señor nos permitió a mitad del año pasado comenzar con el Antiguo Testamento para completar la tarea de la Biblia, de la traducción completa de la lengua toba del oeste. Hay una historia muy interesante alrededor de esto de toba del oeste. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar de Allen Gardiner. Bueno, Allen Gardiner es uno de los grandes héroes de la obra misionera del siglo XIX. Un hombre que era de la Marina, un hombre de andar en alta mar, pero que sintió el llamado del Señor para dedicarse tiempo completo a la obra misionera, andando justamente por todos los mares del mundo. Anduvo por todo el mundo, y él finalmente, con sus 7 compañeros, deja la vida allí en el extremo sur argentino, en Banner Cove, lo que hoy sería el canal de Beagle, víctima del hambre, del frío y de la enfermedad, en su intento de ganar a los fueguinos, a los indios fueguinos, para el Señor. Si pueden conseguir la biografía, habría que reeditarla. La biografía de Allen Gardiner es impresionante. Hace llorar hasta las piedras, la profundidad espiritual de este hombre. Interesante que Allen Gardiner, en el mismo año de su muerte, él escribe una carta desde el extremo sur de Argentina a los caciques de las tribus toba en el norte, porque él había estado visitando a los toba. Estamos hablando de hace 165 años, en la cual, la carta está publicada en el año 1905, en la cual él le promete a los caciques la traducción de la Biblia, cosa que no pudo hacerse porque este hermano dejó su vida justamente víctima del hambre y del frío allá en el extremo sur. Y lo maravilloso es que Dios, en sus designios, en su soberanía, en su voluntad, nos permite hoy llevar a cabo ese sueño, ese anhelo, seguramente esa oración de Allen Gardiner, de que los tobas puedan tener la Biblia en el idioma de su corazón. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrenta el traductor bíblico? ¿Podemos poner el PowerPoint, ese que habla de traducción de la Biblia? Bueno, una de las primeras cosas que debemos considerar, que no es una novedad para ninguno de nosotros, al introducirnos a este tema, es que la Biblia no fue escrita en nuestra lengua, no fue escrita en castellano. Una vez un creyente poco informado me decía, ¿y por qué si Pablo usaba la Reina Valera, por qué yo tengo que cambiar de Biblia? Y el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo no usaba la Reina Valera. Esta es una traducción de los manuscritos más antiguos que se han encontrado. Sabemos que no existen autógrafos, o sea, manuscritos originales, a veces dicen, no, traducido de los originales. No existen los originales o no han sido descubiertos. Lo que sí se ha avanzado mucho en la arqueología descubriendo los manuscritos más antiguos posibles, y hoy en día ya se cuenta con algunos manuscritos del siglo II y del siglo III.
pero la verdad es que tenemos la Biblia en nuestro idioma porque fue traducida al castellano. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, especialmente unas partes en el libro de Daniel y de Esther, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, más precisamente en el griego koiné, que era el griego popular, no el clásico que utilizaban los filósofos. Así que, para entender mejor la tarea de traducción bíblica, necesitamos comprender algo acerca de los elementos de la comunicación entre las personas, cómo funciona la comunicación entre las personas. En toda comunicación, esto algunos de ustedes habrán estudiado teoría de la comunicación, esto es algo muy conocido, hay una fuente que podríamos llamar F, una fuente de un mensaje que se transmite, que podemos llamar M, y un receptor, al que vamos a llamar R. O sea, hay una fuente, un emisor de ese mensaje, hay un mensaje en sí, y hay un receptor de ese mensaje. Por ejemplo, ahora en este caso yo sería la fuente, ustedes son los receptores, y hay un mensaje que se está comunicando. Claro, si F y R comparten el mismo contexto cultural, el mismo ambiente, el tema no es tan complicado, ¿no? Yo estoy hablando y ustedes creo que me entienden. Si no, háganme seña con la mano, paramos, pregúntenme. Estamos en familia y por supuesto podemos parar cuando ustedes lo deseen o cuando la agenda lo mande. Pero ¿qué pasa si F, o sea la fuente, y R están en contextos culturales distintos, contextos históricos distintos, contextos geográficos distintos? Una cosa es la pampa húmeda argentina, otra cosa es el desierto de Medio Oriente o tierras palestinas, y contextos lingüísticos distintos. Y bueno, el tema se complica un poco más, ¿no es cierto? Estamos hablando de mensajes en algunos casos que tienen 3.000 años o 3.500 años. Los traductores han usado básicamente dos técnicas o principios de traducción aplicados a la traducción bíblica. Por un lado, el principio de equivalencia formal y por otro lado, el principio de equivalencia funcional o comunicacional o dinámica. ¿En qué consiste esto de la traducción por equivalencia formal? Bueno, la traducción por equivalencia formal pone su acento en la lengua fuente. O sea, ¿cuál sería la lengua fuente en el caso de la Biblia? El hebreo, el griego, el arameo, ¿no es cierto? O sea, el acento de esta forma de traducción se pone en la lengua fuente. Y en este caso, el traductor bíblico lo que trata de conservar lo máximo posible son las características gramaticales, la estructura de cláusulas, el orden y aún el orden de las palabras del idioma original. Por ejemplo, un ejemplo de esta traducción es la que mencionábamos antes, la bien conocida Reina Valera, donde trata de ser justamente muy fiel al original, respetando en todo lo que se pueda aún la estructura de cláusulas y las palabras y el orden de las palabras de la lengua fuente. Por supuesto que una traducción 100% formal es imposible. O sea, no se podría entender. No sé cuántos de ustedes han leído algún interlineal griego, por ejemplo. ¿Vieron esos Nuevos Testamentos donde está el texto griego y abajo está en castellano? Lo que trata de hacer es traducir palabra por palabra. Pero sirve muchísimo para el estudio bíblico, pero es muy difícil para la lectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos de ustedes conocen el idioma inglés. Si yo vengo acá y digo good morning, ¿cómo lo traducen? Buenos días, sí, pero la traducción literal es buenas mañanas. Morning es mañana, ¿no es cierto? Buena mañana. Pero nosotros no hablamos así. Si yo digo buena mañana, no, ¿qué le pasa a este hombre, no? Así que es imposible ser 100% formal.
Y como dice una conocida traductora, si seguimos con demasiado rigor la gramática y las expresiones de la lengua original, la traducción no será natural, pudiendo causar confusión o aún transmitir un significado errado. Pero este es el principio de la traducción formal. Por ejemplo, cada lengua tiene su propia manera de organizar y comunicar una idea o pensamiento. Por ejemplo, en el hebreo, el orden es VSO, verbo, sujeto, objeto directo, ¿no? Entonces, Génesis 1:1, en el hebreo, y como lo traduce una versión formal, es creó, verbo, Dios, sujeto, los cielos y la tierra, objeto. Ahora, en castellano, esto hasta los chicos de la primaria lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es la estructura? Sujeto, verbo, objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos nosotros en castellano? ¿O cómo va a hacerlo una traducción dinámica? Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, es interesante notar que en más del 30% de las lenguas del mundo, el orden es sujeto, objeto, verbo. O sea, Dios los cielos y la tierra creó. Y todo esto representan desafíos para el traductor, ¿no es cierto? Ahora, la traducción por equivalencia funcional que mencionábamos antes, también llamada dinámica o comunicacional, también busca mantenerse fiel al texto original. No podemos decir que no busque ser fiel, busca ser fiel al texto original, pero pone su acento no en la lengua fuente, como decíamos antes, sino en la lengua receptora, en el castellano. O sea, trata de transmitir la misma idea que en la lengua fuente, pero utilizando las características gramaticales y la estructura de cláusulas del idioma receptor, en nuestro caso del español, del castellano. Por eso, generalmente las traducciones funcionales o dinámicas son mucho más fáciles de leer. Uno, claro, como que corre por el texto, ¿no? Dice, la leo mucho más rápido. Y sí, porque es más parecido a la manera que hablamos nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de traducciones es La Dios habla hoy. Es una excelente traducción. O la traducción en el lenguaje actual, que utilizan mucho los niños, o primeros lectores de la Biblia, gente que nunca ha tenido contacto con el texto bíblico, y tal vez esta puede ser una manera de comenzar a leer. Y muchas veces nos preguntan, típico, en un encuentro de sociedad bíblica, en una jornada de ciencias bíblicas, ¿y cuál es la mejor traducción? Y en realidad a esa pregunta se responde con otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque depende del uso que le querramos dar. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio profundo de la estructura del texto, de las palabras originales, bueno, se inclinará seguramente por una traducción más formal. Mientras que si es tal vez más para la lectura pública a jóvenes, a niños, o para primeros lectores de la Biblia que no están acostumbrados aún al lenguaje bíblico, tal vez puede ser más útil una traducción dinámica. Pero hermanos, la mejor traducción es la que se lee. Lo importante es que las personas lean la Biblia, y nuestro anhelo como sociedad bíblica no es exaltar una traducción por sobre otra, sino que todas las personas puedan leer, meditar, amar, atesorar, vivir el texto sagrado. Pero ahora quisiera darles algunos ejemplos de los desafíos en la traducción bíblica, y especialmente mencionando 10 ejemplos de los desafíos en la traducción bíblica a una lengua indígena, a una lengua minoritaria. ¿Cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar los traductores? Y vamos a mencionar algunos, ¿no? Porque de esto se han escrito libros, tratados sobre traducciones. Queremos hacer algo dinámico y breve en el taller de esta tarde. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que deben enfrentar los traductores? Bueno, en primer lugar, hay un desafío muy importante, que seguramente no lo han pensado,
Y yo hasta hace un tiempo, hasta que me puse a investigar el tema, la verdad que no lo había pensado. En primer lugar, la traducción de la palabra Dios. Uno de los retos más importantes que enfrenta el traductor de la Biblia es la traducción de la expresión para Dios. Y se han escrito volúmenes enteros sobre este tema. La Biblia asume la existencia de Dios. Comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de demostrar la existencia de Dios, ni explicar la existencia de Dios. La asume de entrada, desde el versículo 1, ¿no? Ahora, en las culturas donde la tradición cristiana ya está bien arraigada, el tema es más sencillo porque el lector sabe a quién nos estamos refiriendo. En nuestra cultura, la nuestra no es una cultura que podríamos decir cristiana hoy en día. Sin embargo, ha sido influenciada por el cristianismo y por la palabra de Dios. Si vos hablas con tu vecino que no es creyente, vos le hablas de Dios, bueno, sabe de qué le estás hablando o de quién le estás hablando, ¿o no? Ahora, cuando en los idiomas en que la enseñanza cristiana es nueva y las escrituras están siendo traducidas por primera vez, el vocablo, la palabra que se utiliza para referirse a Dios, puede tener implicancias de muy largo alcance. Por ejemplo, la palabra Dios que nosotros utilizamos es una adaptación del griego transmitida a través del latín. Ahí sí llega a nosotros la palabra Dios. Pero tanto Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán como John Wycliffe para el inglés tuvieron un enfoque diferente. Ellos utilizaron los términos nativos Gott, con doble T para el alemán, y God en inglés, que ya existían en las tribus germánicas precristianas para referirse a la realidad última. O sea, tomaron la expresión, ¿me entienden lo que estoy diciendo? El lenguaje puede ser complicado, pero me entienden lo que digo. Ya existían esas culturas precristianas para referirse a una realidad, a la realidad última, al supremo, y ellos toman esas palabras y las ponen en la traducción bíblica. Ahora, los traductores que eligen utilizar un término nativo para Dios, como Lutero, como Wycliffe, frecuentemente se van a encontrar con la realidad que estos términos indígenas pueden estar aún en contradicción con la enseñanza bíblica de quién es Dios. Pero por otro lado, esta solución tiene como ventaja de que el término ya es conocido en la cultura, ya existe, por lo menos el concepto está, y lo que le ayuda a la gente es descubrir a través de la palabra de Dios cuál es el carácter, el verdadero carácter de Dios, a descubrir el amor de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, del cual creían cosas equivocadas. Y tal vez el apóstol Pablo da un ejemplo de esta estrategia al comunicar el Evangelio en Atenas, allí en Hechos capítulo 17, ustedes conocen la historia, ¿no? Él recorriendo la ciudad, viendo la ciudad entregada a la idolatría, de repente ve un lugar, un altar vacío, con la inscripción, la leyenda, al Dios no conocido. Y entonces él se toma de eso, de esa idea que ya existía en el pueblo, y dice: a ese Dios es a quien vengo yo a presentar, ¿no? Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Pero es un desafío, y es una decisión que tiene que tomar el traductor, la traducción de la palabra de Dios. En segundo lugar, otro ejemplo, es posible que los elementos de la narración bíblica existan, pero con otra carga temática. Por ejemplo, para los indígenas del noroeste argentino, el fruto del algarrobo es un elemento básico de la alimentación. Una vez yo dije, bueno, vamos a probarlo, y me puse a comer algarrobo. Me agarró después una descompostura de aquella. Claro, uno no está acostumbrado, pero para ellos es un elemento básico de la alimentación, ¿no? Pero la parábola del hijo pródigo, si se acuerdan, dice que vino una gran hambre en aquella provincia
y cuando este hijo había malgastado todo lo que su padre le había dado, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se acuerdan del relato bíblico? Ahora, si se traduce literalmente, podría sonar incomprensible o aún contradictorio para estos aborígenes, porque se habla, por un lado, que había un gran hambre y por otro lado, que había algarrobo para comer. Bueno, en estos casos lo que se busca muchas veces es hacer algún tipo de adaptación cultural, de acuerdo al entorno del fruto o el alimento a incluir en la parábola, porque lo importante aquí, por supuesto, es el mensaje, es que ellos puedan captar el mensaje de la parábola, ¿no es cierto? Hace un tiempo, un hermano de la Sociedad Bíblica le preguntaba a un aborigen, creo que un hermano Pilagá, cuál era su libro de la Biblia favorito. Claro, uno puede decir, bueno, el Evangelio de Juan, Romanos, el libro de los Hechos, los Salmos. Y este hermano dijo, Lamentaciones. Pero él decía, es la historia de nuestro pueblo. Libro que a nosotros tal vez nos resulta lejano, decimos, bueno, se refiere al sufrimiento de los judíos en el medio de los cautiverios, la ciudad de Jerusalén desolada. Sin embargo, la carga temática que tiene para nuestros hermanos es diferente y ellos dicen, no, esa es la historia nuestra. Y podemos ver la misericordia y la gracia de Dios con los judíos del siglo V a.C., pero también con nosotros. Tercer lugar, muchas veces el idioma indígena es más rico que el idioma base. Por ejemplo, Marcos 1:6 relata que Juan el Bautista comía miel silvestre. En la lengua wichí hay 18 palabras para referirse a miel silvestre. Y los traductores preguntan, miel, ¿qué miel? Claro, es su problema. ¿Cómo la traducen? En el toba hay 10 palabras para referirse a miel silvestre. En la lengua chorote 7 u 8. El texto bíblico no especifica el tipo de miel silvestre, pero el traductor bíblico del Chaco, que además es recolector de miel, o sea, además de traducir la Biblia, recolecta miel, quiere usar la palabra exacta para traducir bien, porque no existe una palabra genérica. La parábola del sembrador en Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y seguramente esto debe haber sido un desafío enorme para Thomas Bridges, el que tradujo allí al final de los años 1800 algunos evangelios a la lengua yagán, porque para esta lengua no existía una palabra genérica para ave o para pez, sino que cada ave y cada pez tenía su propio nombre. De hecho, cuando allí por el año 1860 y pico, cuando vino Charles Darwin, quien escribió la teoría de la evolución, a la Argentina y recorrió la Patagonia y los mares fueguinos, él tuvo encuentro con los yaganes y luego los describió como un grupo semi-humano, como que no eran totalmente hombres y que ni siquiera tenían una verdadera lengua, sino que simplemente tenían como unos sonidos guturales imposibles de entender. Cosa que después, cuando llegó el misionero Thomas Bridges para hacer la traducción, descubrió todo lo contrario, que la lengua yagán era muchísimo más rica que el idioma castellano y tenía muchísimo más palabras y más expresiones que aún nuestra propia lengua. Y bueno, y esto trae también desafíos para la traducción de la Biblia en los casos en que no hay un término genérico. En cuarto lugar, y vamos avanzando rápido,
Muchas veces el idioma indígena tiene expresiones idiomáticas únicas. Por ejemplo, una característica de la literatura oral es el uso de la onomatopeya, esto de la representación a través de sonidos y de la repetición sonora para representar un verbo, una acción verbal. Por ejemplo, el Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová. Y una Biblia quechua utiliza el término onomatopéyico kununununununum, para referirse a este término tronó, imitando el sonido del trueno. En quinto lugar, como quinto ejemplo, a veces la experiencia diaria deja huellas en el pensamiento de un pueblo que dificulta la tarea de traducción. Por ejemplo, el hambre, la pobreza, la marginalidad a que son sometidas mucha de la población en los pueblos indígenas dejan huellas en el pensamiento, ¿no? Y algunos grupos étnicos del Chaco paraguayo han sufrido una constante escasez de alimentos y víveres que muchas veces los ha llevado a una hambruna y hambruna prolongada. Así que cuando hay comida, comen. No les cabe la idea de que pueda haber comida y no comer. Pero justamente de eso se trata el ayuno bíblico. Hoy a la mañana justamente estábamos en un día de ayuno con los hermanos en la congregación y lo hablábamos con nuestros hijos, tratando de explicar un poco más el concepto de ayuno bíblico. Por eso, al traducirlo, hubo que explicar el concepto: dejar de comer por un tiempo con el propósito de dedicarse al culto o al servicio a Dios. Sexto ejemplo. Los modismos pueden ser tan diferentes que modifican el sentido del pasaje si no se los adapta. A veces hay modismos idiomáticos que necesitan una adaptación porque si no, podría llegar hasta a malinterpretarse el pasaje, a traducirse mal. Justamente un modismo es una expresión lingüística que tiene como propósito ahorrar energía o saliva. Por ejemplo, si yo digo, fulano es un cabeza dura, ustedes me entienden de qué estoy diciendo. No necesito explicar, todos sabemos de qué estamos hablando. La Biblia habla de corazón duro cuando se refiere a ¿qué? A una persona terca o con el entendimiento entenebrecido, ¿no? En cambio, para los Shipibo, la tribu Shipibo de la selva peruana, tener un corazón duro es algo loable y algo deseable, pues se refiere a una persona valiente. Entonces el traductor tiene que decir, bueno, pero ¿cómo expresan ustedes esto? Bueno, cuando quieren expresar la idea bíblica de corazón duro, ellos tradujeron: sus oídos no tienen huecos. Transmite exactamente el mismo sentido, ¿se entiende? La Biblia también habla del corazón como el centro del asentamiento de la personalidad, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros hablamos en nuestra cultura, aun cuando evangelizamos a los niños, entregale al Señor Jesús tu corazón, déjalo al Señor venir, que entre en tu corazón. Es una expresión que funciona bien en nuestra cultura, ¿no es cierto? Y está bien que la utilicemos. Bienaventurados los de limpio corazón, decía Jesús en las bienaventuranzas. Y sabemos que esto es una figura porque el órgano en realidad es un órgano del cuerpo humano. Pero en muchas culturas, para referirse al asiento de la personalidad, al centro de la persona, el órgano que se utiliza no es el corazón, sino el hígado. Muchísimas culturas, Esto no estamos hablando de grupos minoritarios, sino de muchas culturas. Y allí el texto bíblico deberá decir, bueno, bienaventurados los de limpio hígado, ¿no? A nosotros limpio hígado es aquel que cenó sano la noche anterior, ¿no? En séptimo lugar, séptimo ejemplo, la geografía puede complicar o hasta contradecir el mensaje a traducirse. En el caso de los Wichí, cuando el traductor indígena Isidro Vilte se encontró con el texto
en el libro de Proverbios, el mensajero fiel es para el que lo envía, cual frescura de nieve en día caluroso. Tradujo, el mensajero fiel es para el que lo envía como algo fresco que un hombre toma en un día caluroso. Claro, ellos no conocen la nieve, nunca la vieron. Sin embargo, para los yaganes, allí en el extremo sur argentino, el problema sería exactamente al revés. Porque ellos tenían por lo menos 5 palabras para referirse a la nieve y hubieran preguntado, bueno, ¿qué nieve? Por otro lado, el hábitat cultural puede complicar la traducción de determinados pasajes. A veces hay elementos culturales y hasta cotidianos que tienen que ver con el hábitat, con el lugar donde vivimos, que puede complicar la traducción de determinados pasajes. Por ejemplo, todos conocemos y hasta de memoria el pasaje de Apocalipsis 3:20, que Jesús le dice al ángel que escriba a la iglesia de Laodicea, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en nuestro contexto, nosotros como que visualizamos el texto, imaginamos al Señor, y hasta lo hemos visto en algunos cuadros, ¿no? El Señor como golpeando a la puerta y esperando que le abran. Ahora, en algunas culturas del sudeste de Asia, traducir de esta manera podría prestarse a una interpretación errónea, porque golpeando a la puerta es como el amante le comunica a la chica su deseo de encontrarse en alguna parte. Sin embargo, para los Basanaki, pueblo de África Oriental, esta misma frase implicaría que Jesús es un ladrón, puesto que solamente los ladrones tocan a la puerta para saber si hay alguien en la casa. Las personas honradas se paran a la puerta y llaman a los miembros de la familia por sus nombres. En otros pueblos de África viven en chozas que no tienen puertas sino agujeros. ¿Cómo traducir el pasaje? Bueno, en esa traducción, y teniendo en cuenta que la forma, ellos dijeron, bueno, pero ¿cómo hacen para llamar a los que están dentro de la casa? Bueno, nosotros lo que hacemos es, nos paramos al costado de la choza y tosemos. Entonces se tradujo de esta manera. Y aquí yo estoy al costado de la choza y toso. Mismo significado. ¿El mensaje se entiende o no? Ya vamos terminando. La lógica propia de la cultura, el punto 9, determina su idioma. Por ejemplo, la expresión un gran corazón tiene varios significados de acuerdo a la cultura en la cual se lo use. Para nosotros, un gran corazón habla de una persona generosa, ¿o no? Fulano tiene un gran corazón. Pero para los guaves del sur de México, esa expresión significa valentía. Un gran corazón es una persona muy valiente. Mientras que para los tzetzales de la misma región de México significa perdonador. Misma expresión, distintos significados. Pero es interesante que para los Shillooks de Sudán, allí en el norte de África, un gran corazón se dice de una persona que es muy avara, mientras que pequeño corazón se usa para referirse a alguien muy generoso. Ahora, la lógica es clara. Quien tiene un gran corazón es la persona que ha acumulado todo lo que ha querido y podido en su corazón. El generoso lo ha dado todo y por eso le quedó el corazón pequeño. Es un desafío para la traducción, ¿o no? Finalmente, a veces no existen palabras en el idioma para algunos términos básicos en el lenguaje. Y esto es muy importante. A veces hay palabras en el relato bíblico que son muy importantes, que simplemente no existen en la lengua. Y los traductores a veces tienen que luchar durante días y semanas y escribirla en el pizarrón y queda ahí y tal vez se vuelven a encontrar en la próxima oportunidad para seguir traduciendo y vuelven y tienen que estudiar y tienen que preguntar a personas de la comunidad, tienen que encontrar alguna
alguna expresión parecida o alguna ilustración que explique el término. Otro de los hermanos traductores que aparece allí, Pedro Medina, de Pampa del Indio, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál fue el libro más difícil para traducir para vos? Y él me decía, y tal vez el libro de Romanos. Romanos, ¿y por qué? Y bueno, por la cantidad de palabras teológicas. Justificación, redención, santificación, propiciación. A veces no existen estas palabras. A nosotros hasta nos cuesta, las tenemos que explicar desde nuestros púlpitos cuando predicamos. Pero son palabras importantísimas del Evangelio, llenas de significado, de una enorme trascendencia. Pero si nosotros tenemos que explicarla, a veces simplemente no existen en esas culturas, entonces deben reemplazarse por algún tipo de figura que explique ese término. O le preguntaba a Rafael Mancilla, bueno, ¿y a vos qué libro te pareció muy difícil? Y Ezequiel, ¿no? ¿Y por qué Ezequiel? Todo el lenguaje figurado y además todas las medidas del templo, la cantidad de metros y de pies, de codos. El año pasado tuvimos una oportunidad hermosa de tener en la Sociedad Bíblica a Esteban Bott, coordinador mundial de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas, argentino además, él, que se reunía con Larry Jones, que es coordinador mundial de traducciones de Wycliffe, otro ministerio muy importante, misionero, que se dedica también a la traducción bíblica. Y justamente se reunían, como acostumbran a hacerlo, para ver cómo aunar esfuerzos y cómo potenciar entre las distintas agencias bíblicas la tarea de traducción con el objetivo de terminar el desafío de traducción a todas las lenguas del mundo para el año 2025. Y bueno, yo aproveché después de compartir un lindo tiempo con ellos, entonces les preguntaba, y bueno, y en general, porque esto depende de cada cultura, ¿cuál es el libro más difícil para traducir? Digo, esta es gente que Esteban Bott está coordinando 500 proyectos de traducción hoy en el mundo, ¿no? Así que puede tener una visión, una persona que es difícil encontrarlo en la tierra, siempre está arriba de un avión visitando los distintos proyectos. Pero en general, digo, ¿cuál es de los más difíciles? Y me dijeron, y tal vez 2 Corintios. Porque ¿qué tiene 2 Corintios? Y el uso de la ironía. Pablo utiliza mucho la ironía para defender justamente su ministerio en 2 Corintios. Y hay lenguas en la cual no existe la ironía o se interpreta de manera literal y puede llevar a mal interpretación, ¿sí? Así que son cosas que ni imaginamos, son desafíos, pero gracias al Señor que son vencidos y la Biblia sigue avanzando en todas las culturas. En una tribu de cazadores de cabezas en Nueva Guinea, los traductores no encontraban una palabra para traducir el término perdón. No encontraban la palabra. Hace poco me contaban un testimonio allá por la misma zona, en la isla de Borneo, los traductores no encontraban la palabra para conciencia. Pero acá en Nueva Guinea los traductores no encontraban un término para traducir perdón. Y el perdón es un elemento central del Evangelio, es central en el mensaje bíblico. Y comenzaron a investigar. Era una palabra que no existía en su cultura. E investigando vieron que cuando alguien mataba a otro en esta tribu, la familia del difunto colgaba la mandíbula del muerto y la colgaba, cortaba la mandíbula del muerto y la colgaba en la puerta de su casa como símbolo de la voz de la persona fallecida. Eso le recordaba a cada miembro de la familia que en algún momento ellos debían vengar la muerte de su familiar, matando a un miembro de la tribu enemiga. ¿Cómo tradujeron entonces que Dios perdona? Dios no cuelga mandíbulas. Y ellos decían, si Dios ya no cuelga mandíbulas contra nosotros, tampoco nosotros debemos hacerlo contra nuestro prójimo. Para terminar, el siguiente. Se dice que en el mundo existen casi 7.000 idiomas. Ahí se habla de 6.900
61 idiomas. Esto es variable, ustedes pueden ver distintos informes. ¿Por qué? Y porque a veces es difícil clasificarlo como idioma o como dialecto. Entonces, de acuerdo en la manera que se lo clasifique, podemos hablar. Algunos hablan de 6.600, otros hablan de más de 7.000, pero estamos cerca de los 7.000 idiomas. La Biblia ha sido traducida en forma completa a 542 lenguas y parte de ella, ya sea el Nuevo Testamento y parte de ella, ya sea el Nuevo Testamento o algunas porciones o tal vez algún evangelio, a unas 2.300 más. Pero todavía quedan aproximadamente 4.000 lenguas que necesitan saber que Dios no cuelga mandíbulas, sino que por el contrario, su propio Hijo Jesús fue colgado en la cruz del Calvario para que ellos y nosotros tengamos vida eterna. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque en esta tarde tú nos permites tener este encuentro alrededor de tu palabra. Señor, no solo meditando acerca del mensaje de tu palabra, sino de la importancia de que cada persona en nuestro planeta pueda tenerla en la lengua de su corazón. Oh Señor, a través de esta presentación hemos tratado de mostrar el enorme desafío que tienen tus siervos alrededor del mundo, desde los más preparados y desde aquellos que tienen estudios y doctorados en lingüística hasta los hermanos más sencillos que sirven y más humildes que sirven a sus comunidades traduciendo la palabra de Dios. Señor, rogamos por la traducción de tu palabra en el mundo entero. Señor, rogamos que para el año 2025, como muchos de tus hijos se han propuesto, esta tarea de traducción pueda ser completada y las 7.000 lenguas del mundo tengan, aunque sea Juan 3:16, traducido en su propio idioma. Señor, rogamos que al ser abierta tu palabra en la lengua de su corazón, la imagen, el conocimiento del Señor Jesucristo sea revelado a sus corazones. Señor, y que puedan descubrir la grandeza, el amor, la belleza del Salvador y a través de él poder recibir vida eterna. Oh Señor, transforma comunidades y naciones. Señor, que todas las naciones de la tierra un día, como tú nos dices en tu palabra, puedan estar representadas delante del trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tú prometes redimir a un pueblo de entre todos los pueblos, para ti, para tu gloria. Y Señor, rogamos que a través de la traducción de la Biblia, este anhelo de tu corazón, este propósito eterno de nuestro Señor y Salvador, sea llevado a cabo y muy pronto podamos estar en tu presencia. Señor, gracias por el interés de esta congregación, no solo en estudiar la Biblia, sino también estudiar la importancia que tiene la traducción de la Biblia para cada una de los pueblos de la tierra. Señor, tal vez tú estás llamando futuros traductores en esta noche, en este lugar. Y Señor, si es así, te ruego que tú abras las puertas, tú indiques los caminos, proveas los medios, despiertes la visión necesaria, guíes los pasos para que este anhelo, si es algo que tú estás poniendo en el corazón, pueda ser realidad en un futuro. Señor, gracias por este tiempo juntos. Queremos alabar y bendecir tu nombre, porque a pesar de las dificultades que representa la traducción, nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma y podemos disfrutar de tu palabra y podemos aún tener diversas traducciones para poder comprenderla mejor, para amarla más, atesorarla y vivirla. Señor, te rogamos por las lenguas que aún no tienen ni siquiera un versículo, para que pronto puedan tener. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús.